través de un comunicado compartido por su cuenta de Twitter, la fiscal general Diana Salazar puso de manifiesto su desazón por la manera en que el sistema judicial del país ha tratado casos de importancia y que han terminado en sorpresivas decisiones, como la aceptación del recurso habeas corpus, por el cual el ex vicepresidente Jorge Glass pudo salir de prisión. Autodefiniéndose como ciudadana, Salazar aseguró que el motivo de ese comunicado radica en dar a conocer lo que piensa, especialmente hacia aquellas personas que, como yo, han sido invadidas por una profunda decepción y sienten impotencia al presenciar cómo la injusticia y la impunidad campean en nuestro país, agregó. Ocho de la mañana con 42 minutos, 8:42 en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro tercer invitado, con el juez y prosecretario nacional de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, Cristian Quito, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La señora fiscal general del Estado, Diana Salazar, está muy sensible al punto que ha emitido un comunicado en el que rechaza la decisión de jueces generada en las últimas semanas y dice que siente decepción e impotencia al presenciar cómo la justicia y la impunidad campean en el país. Esto en directa relación a las decisiones que adoptan a nivel del sistema judicial. ¿Qué decir de este sentimiento que dice tener la señora fiscal general respecto a las atribuciones y a las decisiones que en un proceso penal o en un proceso judicial adoptan los jueces? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Licenia y Alexis. Efectivamente, respecto a las declaraciones que ha manifestado la Fiscalía, la titular de la Fiscalía General del Estado, como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, sí nos encontramos preocupados, toda vez que la institucionalidad de la función judicial es tarea de todos conforme a las competencias que desarrolla cada uno desde el ámbito en que desarrollamos nuestro rol. En efecto, si bien es cierto, el comentario privado que ha hecho personal que ha hecho la Fiscalía General del Estado, pues que lo ha hecho público respecto a aquello, cabe manifestar pues que la ciudadanía, en efecto, respecto a estos comentarios personales, piensa desde ciertos puntos de que la justicia estaría favoreciendo a los criminales. Y entonces lo que tenemos que destacar es que, en efecto, si hay casos que llaman la atención debido a que estos han sido mediáticos, o se ha mediatizado, pues, y esto genera un impacto en la opinión pública. Pero hay que tener en claro algo, Licenia, de que por este número de casos no se puede generalizar el proceder de todos los jueces. ¿Cuántas causas penales se tramitan en todo el país? Nadie dice cuántas causas se llegan a judicializar o cuántas causas terminan en una sentencia condenatoria o en una ratificación de inocencia. Es en este sentido que los jueces del país, en virtud de muchas circunstancias adversas que trabajan los jueces penales, cuando el crimen organizado pues está aumentando, estos casos se realizan desde nuestra función, desde la imparcialidad que desarrolla cada juez, desde la valentía, ya que a pesar de que muchos jueces trabajan en situaciones adversas, muchas veces limitadas por las adecuaciones de unidades, la inseguridad de los jueces, y que si estamos trabajando nosotros en nuestro ámbito a fin de judicializar estos casos, estos delitos pues que no corresponden en efecto en ninguna manera de que esto quede en la impunidad, para nada, Vicente. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. La fiscal expresa a través de un comunicado su preocupación sobre decisiones judiciales que se han tomado en los últimos días. Todos sabemos en dónde se origina el malestar, entre comillas, de la fiscal, ¿no es cierto? Pero ¿qué decir de todo el malestar que ha generado las actuaciones de la Fiscalía, no solo en la opinión pública, sino en quienes han sido
perseguidos y muchas veces de manera injusta por parte de esta institución, a quienes les han allanado sus viviendas en horas de la madrugada, les han sacado en pijamas de la cama, rompiéndoles puertas, etcétera, para después no presentar ni una prueba dentro de los procesos que se van adelante. ¿Qué decir sobre eso? Los ciudadanos no pueden quejarse de las malas actuaciones de la Fiscalía. Por supuesto que sí. En efecto, como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, sí consideramos necesario manifestar de que por estos casos de conmoción social no se puede generalizar. Existen muchísimos casos que en virtud pues, de las atribuciones que tiene la Fiscalía, pues como todo funcionario ha cometido errores, pero que estos errores deben ser resueltos en virtud de las instancias que corresponden, las apelaciones en este sentido, a efectos de que puedan ser revisadas estas situaciones. Y sí, en efecto, como jueces consideramos a veces necesario pues manifestar de que muchos de nosotros que trabajan 24/7 en muchos cantones, muchos casos, y por una o tres decisiones de conmoción social que no le agradan a la Fiscalía, no se puede desmerecer el trabajo de los casi 2.000 jueces que trabajamos en el país. El problema es, doctor Quito, que los jueces se dejan intimidar por las presiones o las opiniones que vienen desde la Fiscalía General del Estado. Tal es así que las defensas en varios procesos tienen temor de que los jueces a última hora no tomen decisiones apegadas a derechos, sino que esas decisiones sean fruto de las presiones de la Fiscalía o de las presiones mediáticas. Sí, en efecto, sí. Nosotros como asociación siempre hemos rechazado de manera enfática todo acto que trate, pues, en este caso, de intimidar o trate de ejercer una decisión o un comentario por parte inclusive de la Fiscalía General del Estado, previo a la realización de audiencias de conmoción social, tratando muchas veces de que estas decisiones deben ser resueltas en una sala de audiencias y no en redes sociales o en Twitter, toda vez después que esto, en efecto, genera responde a todo juzgador, pues analizar los casos desde lo que cada uno pues considere, en efecto, pues en virtud de cada caso en concreto. Yo le decía hace un momento, doctor, digamos, ¿qué podemos decir también, no solo desde el lado de ustedes como operadores de justicia, sino también de parte de los ciudadanos que terminan siendo en unos casos los beneficiados o los perjudicados por el accionar precisamente de quienes están operando el sistema de justicia en el país? Pero, ¿qué decir, por ejemplo, cuando desde la Fiscalía, y usted ya más o menos se refería a este tema, se hace todos los esfuerzos necesarios por mediatizar un caso y por desde ese momento empezar a ejercer todo tipo de presiones sobre los jueces o los operadores que están dentro de determinado caso? Entonces, se filtra información, se filtran chats, se filtran capturas de pantalla, videos que son parte incluso hasta de casos reservados y después aparecen en manos de determinados periodistas o medios de comunicación. Sí, en efecto, nosotros como Asociación de Magistrados y Jueces hemos sentido muchas veces pues el asombro de que ciertos casos de que se resuelven en las pantallas o los allanamientos que ni siquiera muchas veces se encuentran previstos de garantías en este sentido, ¿no? Y de que muchas veces estas imágenes que son en efecto reservadas, las investigaciones que tienen que ser reservadas, nos asombra de que los primeros en conocer aquellos sean los comunicadores o en efecto los ciertos canales de televisión. Y en efecto eso sí nos preocupa, porque en efecto se trata justamente de precautelar y garantizar derechos que todo ciudadano tiene. Doctor, para ponernos del otro lado, o sea, también se ven en resoluciones en el ámbito judicial que rayan con la lógica. Por ejemplo, en el caso de este señor Don Nasa, se le sobreseyó a él, se le sobreseyó a su esposa y a su sobrina, pese a que había la evidencia de que estaba en una actividad ilegal de captación de dinero, pese a que habían videos en los que él incluso reconocía que en determinado tiempo iba a devolver los dineros a quienes invertían con él. Entonces, el señor fallece, la investigación se detiene, no se sabe cuántas personas resultaron perjudicadas por
participando en este tipo de actividades ilegales, hay involucrados policías, hay involucrados militares, pero resulta que las principales cabezas de este caso fueron sobreseídas. Entonces también hay del otro lado esa sensación de que en cierta manera la fiscal tiene la razón cuando se queja. Bien, respecto a aquello, cabe manifestar de que, si bien es cierto, es una decisión que corresponde al ámbito jurisdiccional, en efecto, de manera procesal, en virtud pues del fallecimiento o de esta persona, pues que entiende que sería la persona autora de este hecho, pues ha fallecido y corresponde en estos casos pues la extinción de la acción penal. En efecto, esta decisión del sobreseimiento, pues tienen la particularidad de que puede ser apelada a efectos de que un órgano superior o una corte de apelación pueda ser revisada. Lo que usted menciona es un tema muy importante, Licenia, respecto a estos casos mediáticos, respecto a temas de corrupción. Cabe manifestar que los primeros interesados en luchar contra la corrupción somos los jueces, porque en la mayoría somos jueces honestos. Nosotros somos los más interesados en luchar contra la corrupción y lo único que queremos es que se identifiquen casos concretos y se haga el derecho. No puedo negar que hayan o existan irregularidades. Esto lo hay en todos los países del mundo, pero si hay irregularidad, nosotros somos los más interesados en que se esclarezca y se investigue. ¿Y sabe por qué, Licenia? Porque nosotros queremos una justicia independiente, transparente, imparcial, porque queremos que la justicia y nuestra función judicial, nuestro trabajo mejore, y por eso somos los más interesados en que esta situación se investigue y se esclarezca. ¿Y hay ese ambiente como para poder tener una función judicial absolutamente autónoma e independiente de los demás poderes del Estado o no? ¿Usted siente que todavía, digamos, la política sigue incrustando sus tentáculos en el poder judicial y utilizando a su vez a la justicia para solucionar conflictos políticos? Claro, respecto a aquello, cabe indicar que en efecto lo que nosotros rechazamos enfáticamente es la generalización. La fiscal muchas veces generaliza, como el comentario personal que lo ha hecho público en sus redes sociales. Más bien el rol de la fiscalía es llevar los elementos al juez, a efectos que podamos decidir, y en efecto el juez no debe ser político. En este sentido, cabe indicar que la política debe estar totalmente alejada de nuestro ámbito, de nuestro rol jurisdiccional. Si bien es cierto, nosotros siempre como Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces luchamos porque existe una independencia judicial de manera precisa, o sea, de manera amplia, a efectos que nosotros podamos decidir, y esto no es una garantía para el juez, una garantía para el ciudadano de que las decisiones que lleven o que se den resueltos en los juicios deban de garantizar tanto la imparcialidad a fin de que pueda tener una decisión oportuna y apegada a derecho. Doctor Quito, si bien la fiscal se queja de la Administración de Justicia, ¿ustedes tienen reparos a la gestión de la fiscal en los procesos, en la forma como muestran la evidencia, en la forma como llevan adelante el proceso penal? Bien, respecto a aquello, si la Fiscalía muchas veces expresa pues un desconcierto o no le gusta cierta decisión, cabe indicar que en efecto nosotros los jueces somos los garantes, los llamados a garantizar en todo proceso situaciones que la Fiscalía muchas veces nos solicitan. Si tanto se dicen que los jueces no colaboran o que Fiscalía no puede continuar con sus investigaciones, debemos recordar, Licenia, que gracias a la labor de los jueces, la Fiscalía tiene órdenes de allanamiento, gracias a la labor de los jueces, la Fiscalía tiene órdenes de detención con fines de investigación, gracias a la labor de los jueces, la Fiscalía tiene orden judicial para interceptación de llamadas, gracias a la labor de los jueces se autorizan seguimientos y vigilancias, limitando muchas veces varios derechos como la intimidad familiar, personal, y es así la labor de los jueces que ha permitido que la Fiscalía concrete varias de sus diligencias investigativas, muchos casos complejos e importantes para poder esclarecer los hechos, efectos pues que consumen el crimen organizado. Hay casos así también como Guayaquil, en Salgonquí, que no llevan elementos la Fiscalía General, y en efecto muchas veces ante dicha decisión el juez es señalado, pero lo que no se conoce desde dentro de una audiencia es que la Fiscalía pues no llevó los elementos necesarios a efectos de que el juez pueda valorarlos y pueda condenar o pueda hacer un llamamiento a juicio.
o en efecto pues una decisión que la Fiscalía pues muchas veces esperaba. Doctor, hace un momento estábamos conversando con el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, y él hablaba de que que el país está viviendo una coyuntura en materia de seguridad compleja. Se ha decidido brindar servicios de seguridad de la Policía Nacional a determinados periodistas, ¿no? Que como pasó en México, como pasó en Colombia, el periodismo es una actividad de riesgo, decía el ministro, y se ha decidido dar seguridad a determinados periodistas, ¿no? Que son de paso muy allegados al gobierno. En el caso de los jueces, quienes son los encargados de dictar sentencia en contra de narcotraficantes, de los nazas y de todos estos delincuentes que ahora están haciendo de las suyas en este país, en donde reina el descontrol, a los jueces les brindan seguridad, tienen acompañamiento de la policía, el Ministerio del Interior habla con los magistrados para saber, digamos, cuál es su perfil de riesgo, etcétera, ¿o no? Muy interesante su pregunta, en virtud de respecto a la seguridad, ¿cómo trabajan los jueces en la zona 8? En la zona 8, donde hay hasta el momento 350 y pico de asesinatos, ¿no? Exactamente, usted mismo lo ha dicho, en plena inseguridad, y no por esa inseguridad que se vive, inclusive para los jueces, que no existen garantías respecto a su seguridad, eso no obstaculiza el trabajo que realizan los jueces día a día para seguir el cumplimiento de su rol. En efecto, son temas que deben de mejorarse, deben llevarse a la mesa, a efectos de que se pueda garantizar la seguridad, que sin embargo existe y acecha día a día, y sin embargo el juez labora aún con esa adversidad. ¿Pero les dan seguridad o no? Existe un convenio con el Ministerio del Interior respecto a la seguridad siempre y cuando un juez pues tenga una alerta, una amenaza o un informe que puede tener su seguridad comprometida, y entendemos que existe este convenio, en efecto con el Consejo de la Judicatura, pues que es el órgano administrativo en este sentido. Queremos agradecerle a Cristian Quito, vocero de la Asociación de Magistrados y Jueces, que nos acompañó esta mañana. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy amable.